Soy el profesor Charles Covarrubias Flores de la Universidad Autónoma de Chile y en esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de los gusanos planos, también conocidos como platelmintos. Estamos estudiando en particular dentro de los platelmintos al grupo de gusanos planos que se conocen como céstodos, que corresponden a estos gusanos planos que están divididos, su cuerpo se encuentra dividido en varios segmentos. También estos céstodos son conocidos comúnmente como eh, lombrices solitarias. Los céstodos que vamos a estudiar a continuación corresponden a las especies de Tenia, y nos vamos a enfocar en dos especies de Tenia específicamente, que son la Tenia solium y por otro lado la Tenia saginata. Precisamente las formas adultas de estos parásitos, que son lo que vamos a comenzar a describir a continuación, son estas formas adultas de ambas especies de Tenia los responsables de producir el cuadro conocido como teniasis. Los adultos de estas lombrices solitarias viven en el intestino delgado del huésped, de tal manera que la teniasis podemos deducir inmediatamente que se trata de una enteroparasitosis. Y las formas adultas de estas dos lombrices solitarias, la Tenia solium y la Tenia saginata, viven en el intestino delgado del huésped definitivo. Y hemos dicho huésped definitivo, puesto que esta forma adulta de estas lombrices solitarias son hermafroditas. Y por lo tanto, eh, el mecanismo de reproducción es una reproducción entonces de tipo sexuada. ¿Y quién es el huésped definitivo entonces de estas formas adultas, tanto de la Tenia solium como de la Tenia saginata? Es precisamente el huésped que nos interesa estudiar en este curso, que es el huésped humano. Vamos a describir entonces a continuación las formas adultas de ambas lombrices solitarias, y lo vamos a hacer entonces en paralelo. Vamos a describir por un lado a la forma adulta de la Tenia solium y por otro lado vamos a describir también a la forma adulta de la Tenia saginata. Sabemos que estas lombrices solitarias corresponden a cestos, por lo tanto las tres partes del cesto son el escólex, que representa el aparato de fijación. La segunda parte de un cesto es el cuello, que es el órgano que se encarga de generar las proglótidas. Y por último tenemos la estróbila, que es el conjunto de proglótidas. De tal manera que en la estróbila vamos a poder distinguir eh, tres tipos de proglótidas. Y estas proglótidas, como ya lo hemos mencionado en la clase anterior,
son proglótidas inmaduras, proglótidas maduras y proglótidas entonces grávidas. Por lo tanto, a continuación vamos a describir cada una de estas partes de las formas adultas tanto de la Taenia solium como de la saginata. El escólex de la Taenia solium es muy pequeñito, tiene un tamaño aproximadamente de 0,5 a 1 milímetro y está provisto de un par de ventosas, de las cuales solamente vamos a dibujar un par, son 4 ventosas en total. Las otras ventosas, las otras 2 ventosas o el otro par de ventosas quedarían en la parte posterior de este esquema, por lo tanto no las podríamos visualizar. La Taenia solium también está provista de una estructura que es retráctil y esta estructura retráctil se denomina entonces como rostelo. El rostelo no es tan prominente como lo he dibujado, sin embargo es útil poder dibujarlo así esquemáticamente porque sobre el rostelo se van a ubicar una doble corona de ganchos de tal manera que el aparato de fijación de la Taenia solium estaría provisto, además de las 4 ventosas, también de esta doble corona de ganchos, que le permitiría entonces al parásito fijarse eh, a las paredes del intestino del huésped definitivo, que en este caso sabemos ya que este huésped definitivo es el ser humano. Por otro lado, en el caso de la Taenia saginata, el escólex es un poquito más grande, de 1 a 2 milímetros. También en el escólex vamos a encontrar las 4 ventosas, igual que en el caso de la Taenia solium. Vamos a dibujar solamente 2, las otras 2 ventosas estarían en la parte posterior de este escólex. Y la ausencia de ganchitos. Precisamente el epiteto solium, este epiteto tiene que ver con la presencia de los ganchos y se traduce este epiteto como soldado. En tanto que el epiteto de la Taenia saginata significa inerme, sin armas, y hace referencia precisamente a la ausencia de estos ganchitos. Bueno, posterior al escólex está el cuello, que es el órgano que se encarga de generar las diferentes proglótidas, y en ambos casos las proglótidas siempre son muy, muy pequeñitas, que son las proglótidas siempre más nuevas. A medida que van creciendo, las proglótidas se van dirigiendo hacia la zona más distal del parásito y entonces comienzan a aparecer las primeras proglótidas. Hemos puesto ahí unos puntos suspensivos para denotar que hay más proglótidas, no son tan cortitos estos parásitos. De hecho, el tamaño de la Taenia solium en total, desde el escólex hasta la última proglótida, alcanza un tamaño de 3 a 5 metros, en tanto que para la Taenia saginata el tamaño puede variar desde los 5 hasta los 8 metros de longitud. ¿Ya? Por lo tanto, hemos puesto una gran cantidad, o sea, hemos puesto estos puntos suspensivos para señalar que hay una gran cantidad de proglótidas. De hecho, la Taenia solium puede tener cientos de proglótidas, siempre en un número, perdón, menor de 1000, en tanto que el número de proglótidas para la Taenia saginata puede variar entre 1000 e incluso hasta 2000 proglótidas. Por eso es importante señalar que estamos colocando aquí estos puntos suspensivos para señalar la presencia de más proglótidas.
Bueno, el segundo tipo de proglótidas que acabo de dibujar, ya podemos ver un poco la forma y qué hace la diferencia. Se describe la proglótida de la Taenia solium como una proglótida cuadrangular, donde uno de los lados tiene un tamaño de, de 0,5 centímetros, ¿ya? Y el otro lado tendría un tamaño de 0,7 centímetros. Por lo tanto, nos permite acá obtener que estas proglótidas, en particular las grávidas, que son las de mayor tamaño, ¿ya? Tienen entonces una forma cuadrangular. En tanto que las proglótidas de la Taenia saginata, ¿ya? Son rectangulares. ¿Ya? Entonces, en donde uno de los lados de la proglótida tendría un tamaño de 1 centímetro, ¿ya? Y el lado más grande de 2,2 centímetros aproximadamente. ¿Ya? Entonces, aquí podemos señalar claramente una primera diferencia, bueno, una segunda diferencia. La primera era eh, la- el Scolex, y acá la forma de la proglótida grávida. ¿Qué va a ocurrir en esta proglótida grávida? Va a predominar el útero, que en ambos casos, perdón, vamos a encontrar un vástago central, ¿ya? Ese sería entonces este útero, ¿ya? Ubicado como una estructura acá central. Aquí se están almacenando los huevos. Cada proglótida podría llegar a contener hasta 80.000 huevos aproximadamente. ¿Ya? Una gran cantidad entonces de huevos, como lo hemos señalado en alguna oportunidad. Los parásitos se han adaptado a la reproducción. Básicamente todo el cuerpo está pensado en la reproducción, y este útero, que tiene esta forma de vástago central, luego se ramifica. ¿Ya? Y esto es muy importante porque el parásito, para facilitar la salida de los huevos, muchas veces entonces eh, se pueden desprender las, estas proglótidas finales, ¿ya? Se desprenden las proglótidas para facilitar la salida al medio ambiente de la gran cantidad eh, de huevos. Entonces, podría existir en ambos casos, en ambos parásitos, el desprendimiento de estas proglótidas grávidas que están llenas de huevos, y como son altamente musculares, muchas veces las personas que están infectadas con estas tenias perciben la salida de estas proglótidas en los muslos, y las personas se saben entonces parasitadas. Bueno, en el caso de la Taenia saginata, este útero en forma de un vástago central también se ramifica. Habrían ramificaciones primarias, secundarias e incluso hasta terciarias. Y este número de ramificaciones también es importante para el diagnóstico, porque en las proglótidas de la Taenia saginata se podrían contar entre 15 hasta 30 ramificaciones uterinas. En tanto que para la Taenia solium, además de la forma cuadrangular, las se podrían contar entre 8 a 10 ramificaciones. Por lo tanto, cuando una persona pueda recolectar eh, estas proglótidas que está eliminando por la zona anal, y que pueda recolectar desde los muslos, la persona podría llegar a un centro asistencial con una de estas proglótidas, y por lo tanto la proglótida nos podría indicar qué especie de parásito o de tenia se está haciendo referencia. Por lo tanto, vamos a tomar un portaobjeto. Vamos a colocar entonces aquí la proglótida, y sobre la proglótida colocamos un nuevo portaobjeto, un segundo portaobjeto, haciendo como una especie de sándwich entre portaobjeto con la proglótida. Siempre con la utilización de guantes podemos presionar ambos portaobjetos. ¿Ya? Hacemos presión y podemos observar a trasluz estas estructuras parasitarias que nos ha traído el paciente, y poder
visualizar entonces el tipo de proglótida, si es cuadrangular o rectangular, y contar el número de ramificaciones para especificar qué tipo de lombriz solitaria se trata. Ya, esa también es una forma que nos va a permitir llegar al diagnóstico de especie. Por supuesto, no siempre ocurre ese fenómeno. Los huevos que están en el útero van a salir por un poro genital, que en el caso eh, de ambas lombrices solitarias, el poro genital está ubicado de forma lateral en la proglótida. Ese poro genital entonces por donde van a estar saliendo los huevos, que es el siguiente estadio del parásito. El poro genital puede estar ubicado hacia la izquierda o a la derecha de estos gusanos que son planos, pero siempre es único por cada proglótida. Cada proglótida va a tener entonces su poro genital y podría estar hacia un lado o el otro, entonces, de la proglótida. Por ahí entonces van a salir los huevos, que es el siguiente estadio del parásito y es el que vamos entonces a comenzar a describir a continuación. Los huevos de, de ambas lombrices solitarias son exactamente iguales y el huevo, como siempre, va a salir en las fecas, de tal manera que el huevo representa una forma de diagnóstico. Hemos descrito el examen coproparasitológico como la forma en que se hace el diagnóstico de las fecas del paciente en este examen seriado de deposiciones. Entonces el huevo puede aparecer en las personas que están infectadas con una o con otra lombriz solitaria, pero el aspecto del huevo es exactamente el mismo. Es un huevo que es esférico y en el interior se describe 6 ganchitos o 3 pares de ganchos. Por lo tanto, en el interior de este huevo se dice que existe embrión, un embrión hexacanto, precisamente este prefijo haciendo alusión a los 6 ganchitos, y este huevo está protegido por una corteza proteica que le da un aspecto de rueda al huevo. Es una corteza entonces que va a estar radiada y le da el aspecto como de una rueda de carreta. Y el diámetro total de todo de este huevo puede variar entre los 35 o los 45 micrómetros de diámetro. Entonces, como ya he señalado, el huevo es exactamente igual tanto para la Taenia solium como para la Taenia saginata, de tal manera que el informe del laboratorio, si es que encuentra este tipo de huevo, solo podría señalar la presencia de huevos de Taenia especie. Y no podría, con la observación de los huevos, especificar si se trata de Taenia solium o Taenia saginata, y entonces aquí es fundamental lo que pudiéramos haber observado previamente con las proglótidas. La observación de las proglótidas sí nos puede indicar específicamente de qué Taenia o lombriz solitaria se trata. Bueno, como los huevos están saliendo por las fecas del huésped definitivo, ¿ya? Vamos a continuar este ciclo de vida y ahora sí hay que hacer la diferencia. ¿Ya? Ahora sí es necesario hacer la diferenciación porque el huevo va a llegar al siguiente huésped. Como el ser humano es el huésped definitivo, este huevo va a llegar ahora necesariamente al huésped intermediario. Bueno, ¿y quiénes son los huéspedes intermediarios de estas lombrices solitarias? En el caso de la Taenia solium, los huéspedes intermediarios es el cerdo. Y en el caso de la Taenia saginata,
En el caso de la Taenia saginata, el huésped definitivo puede ser variado, pero el más importante es el vacuno. ¿Ya? Otro huésped intermediario para la lombriz solitaria conocida como Taenia saginata pueden ser el búfalo, también las jirafas, se han encontrado entonces como hospedero intermediario, y también las llamas. Pero por lejos, el hospedero intermediario más importante es el vacuno. En tanto que el huésped intermediario de la Taenia solium es el cerdo, y también el huésped intermediario de la Taenia solium puede ser el ser humano. Vamos ahí luego a hacer esta aclaración. De tal manera que los huéspedes intermediarios, lo que van a, con lo que se van a infectar es con el huevo. De tal manera que ellos van a, estos huéspedes intermediarios, lo que van a ingerir son fecas humanas que contengan los huevos de los parásitos. De tal manera que los huéspedes intermediarios están adquiriendo ahora al parásito a través de un proceso que es el fecalismo. Estos huevos van a llegar al estómago de los huéspedes intermediarios, y estos huevos, ¿no es cierto? Una vez que lleguen aquí al estómago, vamos acá a dibujar un estómago humano, ¿ya? Porque es lo que ocurriría, ¿no es cierto?, en el caso de la Taenia solium. Estos huevos, por supuesto, algunos de ellos mueren producto de la acción de los jugos gástricos, las enzimas digestivas, pero algunos huevos, por supuesto, que sean ingeridos por fecalismo, van a liberar a este embrión que tiene los tres pares de ganchos. Estos ganchitos del embrión le permiten entonces al parásito abandonar el intestino, y cuando lo abandonan entran a la circulación sanguínea, y una vez que estos embriones entran en la circulación sanguínea se pueden dirigir entonces, una vez que han alcanzado la sangre podría llevarlos básicamente a cualquier tipo de tejido. Principalmente se van a alojar de todas maneras en la musculatura. ¿Ya? Va a haber una predilección porque este embrión llegue entonces a la musculatura. Aunque podrían haber otros órganos comprometidos, pero principalmente va a ser el músculo estriado. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá entonces cuando el embrión que sale del huevo llegue a la musculatura? Puede ser cualquier tejido como lo indicaba, pero esencialmente la musculatura. Este embrión se va a desarrollar para formar una estructura que se conoce como eh, cisticerco. ¿Ya? Y esto es entonces el tercer estadio del parásito. Ese embrión que se libera del huevo entonces entra a la circulación sanguínea, y una vez que ha llegado a los tejidos va a evolucionar en esta forma de cisticerco. Los cisticercos son una estructura cuyo tamaño aproximadamente es de 1 centímetro. Son estructuras vesiculosas, están llenas de líquidos, y en el interior está la larva, que ya presenta características propias del parásito al que corresponde. Si se trata de la Taenia solium, lo que estaría ocurriendo en la musculatura del cerdo o del ser humano es la formación de estos cisticercos, en los cuales la larva ya podríamos visualizar las cuatro ventosas y la corona de ganchitos. En el caso de la tenia de cisticerco para la Taenia saginata, solamente veríamos las ventosas. La palabra cisticerco se traduce como un quiste con cola. Esa sería entonces la traducción de esta palabra, precisamente por la presencia de esta larva, que puede estar entonces invaginada, o también podría estar evaginada. Esto significa que
En algunas oportunidades, esta larvita se asoma hacia el exterior y entonces podría estar evaginada, ¿ya? En ambos casos. Como les decía, el cisticerco de la Taenia solium se va a estar produciendo en la musculatura del cerdo, ¿ya? Y también el otro huésped intermediario importante es el ser humano. Y en el caso del cisticerco de la Taenia saginata, los huéspedes, ¿no es cierto?, principalmente es el vacuno. Hay otros animales que ya he mencionado, pero es esencialmente el vacuno. Por lo tanto, que en el cerdo, en el humano y en el vacuno, el parásito está ubicado en el tejido, de tal manera que en estos animales y también en el ser humano se puede desarrollar una enfermedad que se conoce ahora como cisticercosis. ¿Sí? La cisticercosis, ya que las larvas están ubicadas en el tejido, ¿ya? La cisticercosis ahora son histoparasitosis. Y como ya lo hemos podido visualizar, esta cisticercosis, la forma en que se adquiere, ¿ya? La forma en que eh, la forma en que el parásito ha llegado es a través de fecalismo, ¿ya? Entonces los animales y el ser humano adquieren esta infección por fecalismo. Ojo que la cisticercosis para el ser humano es ocasionada exclusivamente por la Taenia solium. Vamos a hablar de eso luego porque tenemos que concluir la teniasis. ¿Cómo es que estos cisticercos llegan al ser humano para formar de nuevo las formas adultas? Es por un mecanismo que probablemente ya pueden entender. Los cisticercos, ¿ya? Son las formas del parásito que van a llegar nuevamente al huésped definitivo, que en este caso es exclusivamente el ser humano. Y esta forma de transmisión es entonces el carnivorismo, ¿ya? La forma entonces en que el ser humano adquiere la teniasis, ¿ya? Es por carnivorismo. Entonces, muy importante acá entender que la forma infectante para la teniasis, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos ingiriendo para desarrollar la forma adulta? La forma infectante es, en este caso, la forma infectante es el cisticerco. En tanto que cuando el animal o el ser humano adquieren la cisticercosis, acá la forma infectante que va a llegar a través de fecalismo, la forma infectante ya no es el cisticerco, sino que en este caso quien está llegando para causar cisticercosis es el huevo. Eso es muy importante tenerlo claro, porque en el ser humano podrían ocurrir estas dos patologías, ¿ya? Tanto la teniasis como la cisticercosis. Bueno, eh, para terminar de revisar esta teniasis, eh, eh, las teniasis pueden ocurrir tanto en el hombre como en la mujer, se dan eh, de manera similar. ¿Ya? En el huésped definitivo hay una proporción similar de casos en hombres como en mujeres, ¿ya? Quienes padecen normalmente de teniasis eh, son las personas adultas, ya que por lo general, eh, estamos hablando acá, no lo olviden, de teniasis. ¿Ya? Esta patología entonces tiene una incidencia similar tanto en hombres como en mujeres. Hay más casos de tenia saginata porque se adquieren por el consumo de carne de cerdo, perdón, de vacuno. En la población chilena hay una mayor tendencia al consumo de carne de vacuno, por lo tanto hay más casos de tenia saginata que de tenia solium. Por cada 9 casos de tenia saginata hay uno de tenia solium. Y como les decía,
Principalmente es una enfermedad que afecta a las personas adultas, ¿ya? Porque es más extraño que, que los infantes coman carnes mal cocidas o crudas, que es una práctica más bien de los adultos. Entonces, la teniasis se puede presentar perfectamente de manera asintomática, puesto que eh, el parásito, al, al ser un individuo hermafrodita, no necesita de la presencia de otros individuos adultos para su reproducción. De tal manera que un parásito único en el intestino de una persona podría ser perfectamente asintomático. Luego de haber ingerido los cisticercos, si es que la persona llega a presentar síntomas, los síntomas van a demorar en aparecer aproximadamente entre 1 a 3 meses después de haber ingerido los cisticercos. Ahora, han habido casos, se han registrado casos de teniasis múltiples. Ya, piensen ustedes que en un trozo de carne mal cocida o cruda podrían haber varios cisticercos, por lo tanto, cada cisticerco que sobreviva nuevamente a la llegada al estómago va a originar a una forma adulta, pues, por lo tanto, perfectamente podrían haber varias de estas lombrices solitarias. E incluso es importante considerar que una persona que tiene costumbre de consumir carne mal cocida o cruda de un tipo de animal podría ingerir carne mal cocida o cruda de varios. Por lo tanto, también hay registro de personas que han estado con los tres tipos de lombrices solitarias que hemos revisado. El Diphyllobotrium, por el consumo de pescado mal cocido o crudo; tenía Solium, por el consumo de cerdo mal cocido o crudo; y tenía Saginata, por el consumo de carne de vacuno mal cocida o cruda. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles van a ser los síntomas? Van a aparecer entonces síntomas de tipo digestivos. ¿Ya? Van a haber síntomas digestivos. Estos síntomas digestivos son, la persona podría tener apetito, mucho apetito, porque el parásito le está quitando nutrientes. También podría haber pérdida de apetito por la presencia también del parásito que estaba ocupando un espacio dentro del intestino. ¿Ya? Podría haber también epigastralgia, que es el dolor en la boca del estómago. Y podría haber también astenia y adinamia, que son básicamente, la astenia es debilidad y la adinamia es la disminución en presentar iniciativas para la actividad física. ¿Ya? También podrían haber síntomas eh, de tipo psicosomáticos. ¿Ya? Síntomas psicosomáticos donde las personas que están infectadas presentan irritabilidad y también muchas veces cambios de humor. Y como lo mencioné, el desprendimiento de las proglótidas hace que la persona se sabe parasitada, por lo tanto le va a ocasionar la sensación de vergüenza. Dentro de los síntomas entonces psicosomáticos podría aparecer esta vergüenza, porque la persona se sabe entonces parasitadas. Y por último, hay síntomas de tipo alérgicos que pueden estar gatillados por el aumento de los eosinófilos, que también se van a presentar. Ya hemos discutido que los eosinófilos son la principal respuesta del sistema inmunológico frente a los helmintos. Y bueno, estamos hablando precisamente de estos helmintos. Y dentro de los síntomas alérgicos se ha descrito también prurito en la zona anal, probablemente gatillado por la salida de estas prolótidas que son muy musculosas. Bueno, el parásito, este parásito adulto, si observamos el tegumento, si observamos entonces al microscopio el tegumento, vamos a observar entonces acá un trocito de este tegumento, de una de las prolótidas. Vamos a encontrar que el tegumento tiene pliegues que se conocen como micrótricos. Estos pliegues entonces del tegumento son los micrótricos. Y permiten un mayor, ¿no es cierto?, poder de absorción del parásito. El parásito con esto, al estar aumentando la superficie de absorción, está ejecutando también lo que se conoce como un efecto exfoliatriz. Eh, lo hemos mencionado
La enfermedad es más bien de los adultos, sin embargo, por este efecto exfoliatriz, en donde el parásito le está quitando nutrientes al huésped, si la enfermedad se llega a presentar en menores, podría significar para el menor un retraso en el desarrollo. Bueno, vamos a terminar la idea de la teniasis mencionando cuáles serían entonces las medidas de prevención. La enfermedad se transmite básicamente por carnivorismo, por lo tanto la primera medida de prevención es el consumo de carne, tanto de vacuno como de cerdo bien cocida. Nada de a punto o tres cuartos, tiene que ser la carne entonces bien cocida. ¿Ya? Las personas que están infectadas, ya que el único huésped definitivo para estas dos lombrices solitarias es el ser humano, podemos entonces mencionar que para evitar la propagación de los huevos, estas personas deben recibir entonces tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a mencionar ahora a continuación el tratamiento para la teniasis, ¿ya? Tratamiento de teniasis. Y el tratamiento entonces para esta patología consiste en utilizar drogas como el praziquantel. ¿Ya? El praziquantel, que es una droga que aumenta la permeabilidad del calcio en el parásito y por lo tanto provoca parálisis en el parásito. Y la otra droga que se puede utilizar de forma alternativa, no se utilizan en combinación, sino que de manera independiente cada una de ellas, puede ser una o la otra. La otra droga es la niclosamida. La niclosamida inhibe la fosforilación oxidativa por parte del parásito, por lo tanto también va a provocar parálisis. Ya, junto con la administración de estas drogas que van a paralizar el escólex básicamente del parásito para que se desprenda, al paciente debe recibir entonces también, para ayudarla en la salida del parásito, un purgante. Ya, como lo hemos mencionado, eh, una vez que se realiza el efecto paralizante de la droga, el parásito se desprende del intestino y la persona hay que indicar que va a estar mucho tiempo defecando el parásito, por lo tanto, en ese momento hay que indicar al paciente que no tire de la lombriz solitaria, puesto que la estróbila se rompe y lo que podría quedar retenido en el interior del intestino es el escólex, ¿ya? Y si el escólex recupera movilidad, podría volver a aferrarse al, a las paredes del intestino y comenzar a desarrollar nuevamente una estróbila con la consecuente producción de huevos y los huevos van a ser liberados entonces al medio ambiente. Cuando la persona defeca totalmente el parásito, se le recomienda que lo haga en un balde, ¿ya? O en un recipiente con dimensiones similares para que la lombriz solitaria sea llevada al laboratorio y en el laboratorio se visualice o se compruebe que la persona se ha liberado de todo el parásito y más importante es que la persona haya liberado el escólex del parásito. ¿Ya? El escólex, que sabemos que inmediatamente luego del escólex está el cuello, comenzaría, si permanece en el interior del paciente, va a comenzar a producir nuevas proglótidas. Bueno, eh, como estamos analizando todavía las medidas de prevención, los huéspedes intermediarios se infectan por fecalismo. De tal manera que una correcta red de alcantarillado, sobre todo en zonas que son rurales, eh, ayudaría a que estos animales que son huéspedes intermediarios del parásito adquieran la enfermedad que es la cisticercosis. De tal manera que una correcta red de alcantarillado, evitar defecar como al aire libre también es importante de mencionar. Eh, Ahora, podría ser que la persona no haya defecado directamente en cercanía de estos animales o del alimento de estos animales, pero sí, si la deposición queda al aire libre, moscas y baratas u otro tipo de artrópodos podrían actuar como vectores mecánicos en donde podrían pasar por sobre las fecas dejadas al aire libre y luego contaminar la comida de estos animales. Bueno, como ya lo hemos mencionado, el ser humano
¿ya? El ser humano también puede ser entonces víctima de un fenómeno de cisticercosis, exclusivamente por la tenia solium. De tal manera que qué personas se pueden adquirir la cisticercosis o quiénes están más en riesgo de adquirir la cisticercosis es una persona que tenga ya la enfermedad de teniasis, que significa que esa persona tiene en su intestino delgado a la forma adulta del parásito. Como la forma adulta está liberando los huevos, podrían ocurrir varias formas en que esta persona que está infectada eh, adquirir entonces la cisticercosis. La primera de ellas es que la persona vaya al baño, no se lave las manos, ¿no es cierto? Y por lo tanto las manos que ahora están contaminadas con fecas propias y además de los huevos, la persona se lleve las manos entonces a la boca y se produzca entonces un fenómeno de autoinfección ahora con cisticercosis. En este caso, porque la persona estaría ingiriendo los huevos, estamos hablando entonces ahora de un mecanismo de fecalismo, y de esa manera los huevos llegan al estómago, algunos de ellos permiten la salida del embrión y el embrión luego desarrolla entonces el cisticerco en algún tejido de esta persona. La otra forma es que otra persona esté infectada por teniasis y esa persona tenga malos hábitos higiénicos y por lo tanto contamine el alimento de una tercera persona y, y por lo tanto así se adquiera la cisticercosis, siempre por fecalismo. Y otra forma interesante de mencionar es que una persona que tenga teniasis, por lo tanto la forma adulta está colocando los huevos en su propio intestino, existe la posibilidad de que ocurran movimientos de tipo de retroperistaltismo, ¿no es cierto? Donde los movimientos peristálticos se supone que llevan el bolo alimenticio hacia el exterior y por lo tanto este movimiento contrario podría llevar los huevos hacia el intestino delgado de la persona y de esa manera entonces infectarse. Bueno, ¿dónde se ha localizado la cisticercosis? Ya hemos dicho que la cisticercosis en este caso se trata de una histoparasitosis y la localización de los cisticercos es variada y de esa localización van a depender entonces los síntomas. Ya, vamos entonces acá a anotar la localización. Se han encontrado cisticercos en diferentes lugares, principalmente como les señalaba en la musculatura. Puede ser musculatura esquelética o también la musculatura cardíaca. ¿Ya? Se han encontrado eh, algunos cisticercos de manera subcutánea. También cisticercos oculares y en el cerebro o el cerebelo. ¿Ya? Podríamos entonces mejor acá señalar que podrían estar en cualquier parte del encéfalo. Y por supuesto que esta manifestación de la cisticercosis em, que afecta entonces al encéfalo es una de las más graves y se conoce como neurocisticercosis. Bueno, el daño que se va a presentar en este caso de la cisticercosis tiene que ver con la presión que genera el cisticerco sobre el tejido. Se va a comportar como una especie de tumor. ¿Ya? También hay un efecto de tipo exfoliatriz. El cisticerco, la larva que está viva, está quitando nutrientes al huésped y existen también dentro de la cisticercosis. Sabemos que el cisticerco mide de aproximadamente 1 centímetro, pero existen formas racemosas, ¿ya? Formas que se conocen como racemosas, en donde la larva ha muerto y el resto de la cubierta del cisticerco comienza a crecer y comienza entonces a formar ramificaciones y claramente esto ya tendría un comportamiento muy parecido al de un tumor. ¿Ya? Todo el resto del parásito, de esta vesícula que formó al principio el parásito, continúa a crecer, eh, pero con la larva ya muerta.
y por lo tanto los síntomas podrían ser mucho más graves en esos casos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta cisticercosis? Si es en el ojo, podría hacerse un examen de fondo de ojo. En el caso de la neurocisticercosis, se utiliza el diagnóstico a través de imágenes como la tomografía o la resonancia nuclear magnética. Las cisticercosis que son subcutáneas son palpables. Cuando hay antecedentes como de tener teniasis y no se observa la forma adulta, porque la cisticercosis podría aparecer posteriormente, eh, se pueden hacer exámenes como de ELISA, ¿ya? Métodos indirectos. El tratamiento, el tratamiento para las personas que tengan cisticercosis, ¿ya? En este caso incluye la remoción quirúrgica del cisticerco, cuando sea posible, por supuesto, y de lo contrario, tratamiento que incluyen dos drogas que pueden ser el albendazol o también el mebendazol. Ambas drogas lo que hacen es eh, inhibir, inhibir la polimerización de los microtúbulos. De esa manera entonces se destruye el parásito. Eso con respecto entonces a la cisticercosis. Vamos a pasar a revisar el último sexto, que es el Echinococcus. Vamos a hablar entonces ahora de otro parásito que también es un cesto que corresponde al Echinococcus. Existen varias especies de Echinococcus, pero el que está presente en nuestro país es el Echinococcus granulosus. Entonces, el Echinococcus granuloso es un cesto que va a producir dos cuadros, dos enfermedades. Una de ellas es la equinococosis y la otra enfermedad que puede producir este parásito es la hidatidosis. La equinococosis va a estar causada por las formas adultas del parásito y va a ocurrir esta equinococosis solo en el huésped definitivo que son los canes. Entonces, la forma adulta del Echinococcus granulosus se va a manifestar en el huésped definitivo. ¿Y quiénes son los huéspedes definitivos? Son los canes. Principalmente los perros callejeros, pero también podríamos considerar como huésped definitivo a los lobos y los chacales. Pero el principal huésped encargado de diseminar la enfermedad son los perros callejeros que no han sido sometidos a un control médico veterinario. Y la hidatidosis es la enfermedad producida por las larvas de este parásito. Y esta enfermedad, que es la hidatidosis, aparece en el huésped intermediario. Y el huésped intermediario son diferentes animales, animales mamíferos, pero por supuesto que el huésped que a nosotros nos va a interesar estudiar es el ser humano. Mientras que las formas adultas del Echinococcus que se van a presentar en los canes, estas formas adultas van a habitar en el intestino de los perros, por lo tanto, esta equinococosis
Para los perros se trata de una enteroparasitosis. Las larvas del Echinococcus, ¿ya?, de las diferentes especies de Echinococcus, se van a ubicar en los tejidos. Por lo tanto, esta hidatidosis para el ser humano y el resto de los animales mamíferos es una histoparasitosis. Entonces vamos a describir ahora el ciclo de vida del Echinococcus granulosus. Vamos a comenzar a describir al Echinococcus, ¿ya?, la forma adulta, al adulto del Echinococcus. Recuerden que este adulto va a estar en los canes, ¿ya?, y en el intestino de estos animales. Esta forma adulta del Echinococcus granulosus es un cesto bastante particular porque, como todos los cestos, tiene un escólex, un cuello y una estróbila, pero lo particular es que solamente va a presentar una única proglótida inmadura, una única proglótida madura y finalmente una única proglótida grávida, ¿ya? Es un cesto, a diferencia de lo que hemos estudiado anteriormente, muy pequeñito. El tamaño de este Echinococcus en total, ¿ya?, de extremo a extremo, es de 3 a 5 milímetros. Va a poseer en su escólex, ¿ya?, las 4 ventosas, ¿ya?, y además en el escólex va a presentar un rostelo con la corona de ganchos muy parecida a la que hemos descrito para la Taenia solium. Va a tener acá una doble corona de ganchos, de tal manera que el escólex de este Echinococcus, gracias a las ventosas y gracias a la corona de ganchos, le va a permitir aferrarse a las paredes del intestino. Va a haber entonces, como le decía, el cuello y la estróbila constituida por una única proglótida inmadura, una única madura y una única grávida. En el interior de la proglótida grávida vamos a encontrar el útero, y ese útero se conecta hacia el exterior por el poro genital, que es por donde van a salir entonces el siguiente estadio del parásito, que serían entonces los huevos. Los huevos de las diferentes especies de Echinococcus son exactamente iguales a la de las lombrices solitarias que acabamos de estudiar. Vamos a tener un huevo que es esférico, con un embrión hexacanto en su interior y una corteza proteica de tipo radiada que le da un aspecto como de rueda al huevo del Echinococcus. El diámetro de esta estructura, igual que para las tenias, es de 35 a 45 micrómetros de diámetro. De tal manera que estos huevos salen desde el animal infectado por las fecas, y este huevo es el que va a ser infectante para el huésped intermediario. ¿Ya? Recuerden que el huésped intermediario son diferentes tipos de animales mamíferos, como está señalado un poquito también más arriba. Lo vamos a volver a anotar aquí. Y también el ser humano. De tal manera que la forma en que nosotros nos infectamos, y los animales mamíferos también lo hacen, es a través de el fecalismo. El fecalismo. ¿Cómo nos vamos a infectar? Recuerden que son los perros, ¿ya?, todos tipos de canes, lo que podrían estar infectados con la forma adulta del Echinococcus, de tal manera que los huevitos del Echinococcus podrían quedar en el pelaje de los perros. Por lo tanto, al acariciar a un perro callejero que pueda estar infectado, y si no nos lavamos las manos a continuación, podríamos llevar estos huevos hacia nuestra boca y de esa manera ocurriría la infección. También es importante destacar que los perros, en general, para reconocerse uno entre otros, se lamen, ¿no es cierto?, las zonas anal, entre otras partes, y al lamer estas zonas anales, los huevos podrían estar entonces en la lengua de estos perros callejeros. Por lo tanto, también es importante tener cuidado en el momento de que estos perros
puedan también lamernos nuestra cara, por lo tanto, esa sería otra forma en que los huevos de los perros, perdón, el huevo del Echinococcus que se encuentra en los perros, llegar entonces a nosotros. Bueno, ¿qué va a ocurrir con este huevito que lleva un embrión hexacanto cuando llegue al ser humano y a otros animales mamíferos? De nuevo acá tenemos la situación del estómago, ¿sí? Que está conectado ahí con el intestino. Varios de estos huevos, ¿no es cierto?, son destruidos cuando lleguen aquí al estómago, pero algunos de estos huevos van a poder liberar entonces a este embrión hexacanto, este embrión con ganchitos. De nuevo, al igual como lo que habíamos descrito para la cisticercosis, ese embrión puede salir del intestino y llegar a la circulación sanguínea, y una vez que el embrión llega a la sangre como pasa por todo nuestro cuerpo, la sangre podría llevar este embrión hacia básicamente cualquier tipo de tejido. Y aquí entonces es donde se va a desarrollar la forma larvaria del parásito, y el tercer estadio del parásito se va a establecer entonces en los tejidos, y este tercer estadio corresponde a la hidátide. O también, ya vamos a ver cuál es la diferencia, también se conoce como quiste hidatídico. Luego vamos a mencionar dónde se va a localizar, en qué tejido se ha visto la formación de una hidátide o quiste hidatídico, pero vamos a ver qué ocurre entonces con eh, la, el establecimiento, ¿no es cierto?, de este parásito en el tejido. ¿Ya? Cuando el embrión llega a un tejido en particular, se va a formar una masa citoplasmática. ¿Ya? Se va a formar entonces primero una masa citoplasmática, que sería una especie de sinsitio. ¿Ya? Va a ser un sinsitio multinucleado, de 30 a 35 micrómetros. Entonces, al momento en que el embrión llega, se establece en el tejido, se va a establecer en el tejido y va a formar entonces esta masa citoplasmática, de un tamaño de 30 a 35 micrómetros, ya que es un tamaño muy parecido al del huevo, ¿no es cierto? Luego, en una segunda etapa, ¿ya?, a las 6 horas del establecimiento, ¿ya?, va a ocurrir entonces que la masa va a haber crecido ya hasta los 200 micrómetros, ya está ganando entonces volumen esta masa citoplasmática. Luego ya a los cuarto día, ya podríamos visualizar una masa que está vacuolizada en el interior. Se ha formado entonces una vacuola y ya tiene un tamaño de 30 a 40 milímetros. Y por último, ¿ya?, al séptimo día, ¿ya?, la masa ya tiene, esta masa vacuolizada tiene un tamaño de hasta 60 o 70 milímetros. Y ya podemos entonces referirnos a esta masa como una hidátide. ¿Ya? Por fin entonces, ya al séptimo día, se ha formado esta hidátide. Bueno, ¿y en qué consiste esta hidátide? Ya, vamos a describir entonces a continuación. Esta hidátide se va a comportar muy parecido a un tumor y va a tener un crecimiento más bien lento, de 1 centímetro por año, y se han encontrado o se han extraído a través de cirugía vesículas que tienen entre 8 a 15 centímetros. Esto que estamos describiendo es cómo se está desarrollando la enfermedad que conocemos como hidatidosis, que ya hemos mencionado que se trata de una histoparasitosis y que puede estar ocurriendo en animales mamíferos, y por supuesto esto estaría ocurriendo también en el ser humano. De tal manera que esta hidatidosis es una enfermedad más bien crónica, que los síntomas podrían tardar varios años
en presentarse porque los síntomas se van a manifestar básicamente cuando estas hidátidas o quistes hidatídicos tengan un tamaño considerable. Bueno, ¿qué es entonces esta hidátide? Es una masa compuesta por células del parásito que, como ya lo hemos señalado, forman un sinsitio. ¿Ya? Toda esta masa que estamos acá eh, graficando, y cada una de estas células podría originar eh, a lo que se conocen como como protoescólices. Estos serían entonces los protoescólex. Fíjense en la palabra protoescólex, que básicamente estas son las formas larvarias que van a originar las formas adultas luego en los perros. Entonces acá tenemos varias capas del parásito, de células que forman estos sinsitios, y estas células podrían ir creciendo hacia el interior de las propias vesículas, por lo tanto aquí podríamos dibujar nuevamente a estas células en forma de sinsitio. Por supuesto, esto que estamos graficando se debe a un parásito que ya tiene un buen tiempo, y en el interior aparecen nuevas vesículas hijas que también en el interior tendrían nuevos protoescólices, y por lo tanto a medida que van creciendo se van formando más vesículas hacia el interior o incluso hacia el exterior de las vesículas. Esta capa que está originando los protoescólices y que es esta capa en forma de sinsitios, ¿ya? De una masa citoplasmática, es la que se conoce como la capa germinativa. Es bastante común que si estas vesículas de la hidátide se rompen, se liberan estas células y podrían originar al lado de la primera vesícula nuevas vesículas más pequeñitas, ¿ya? Y por lo tanto a comenzar a crecer al lado del quiste previo un nuevo quiste que va a ir alcanzando las dimensiones del quiste original. Alrededor de la capa germinativa vamos a tener una cubierta semipermeable. ¿Ya? Esta cubierta se va a denominar como cutícula. Y esta capa semipermeable permite que el parásito obtenga los nutrientes del huésped, y también esa cutícula permite la salida de los desechos del parásito. Como esto es algo extraño para el huésped, el sistema inmunológico va a rodear todo esto, pero antes de mencionar esta última capa, esto que ya hemos mencionado acá, la capa germinativa con los protoescólex en su interior y la cutícula, es lo que se conoce entonces como hidátide. Y como ya le advertía, como esto es algo extraño para el huésped, alrededor de esta capa que es la cutícula se podría formar en algunos casos. No siempre ocurre la formación de esta capa, pero esta capa la forma el huésped. Ya no es algo del parásito, sino que esta última capa la aporta entonces el huésped, y es básicamente tejido fibroso, y esta capa se conoce como adventicia. Entonces esta adventicia es básicamente tejido fibroso del huésped en un intento de aislar el parásito, y por lo tanto cuando aparece esta capa de adventicia, por fin ahora hablamos de que esto se trata de un quiste hidatídico. De tal manera que el quiste hidatídico o esta larva es la forma infectante para los perros. ¿Sí? De tal manera que así cerramos el ciclo. Recuerden que este quiste hidatídico, eh, se está produciendo al mismo tiempo en animales mamíferos que adquirieron la hidatidosis por fecalismo, pero en este caso los perros van a adquirir la infección por
un fenómeno de consumo de carnes mal cocidas o crudas, ¿ya? Lo que nosotros sabemos que esto se conoce como eh, carnivorismo. ¿Cómo adquieren entonces los perros la enfermedad? Por el consumo de animales, por ejemplo, algunas ratas que tengan el quiste hiatídico. ¿Ya? Es poco usual que los perros coman carne humana, aunque perfectamente podría ocurrir, pero lo más usual es que los perros adquieran la infección por animales como las ratas que estén infectadas y por lo tanto la forma infectante para los perros, a través de esta forma que es el carnivorismo, ¿ya? La forma infectante para los perros es precisamente la hidátide o el quiste hiatídico. ¿Qué es lo que hay dentro de la hidátide o el quiste hiatídico? Hay estos protoescólex y precisamente cuando estos protoescólex sean liberados en el intestino del perro, cada protoescólex va a ser capaz de generar una nueva forma adulta del parásito. Por supuesto que a nosotros, en este curso de microbiología eh, clínica, nos interesa qué ocurre en el ser humano y dónde se van a localizar estas hidátides. ¿Ya? Las localizaciones son variadas. Y los síntomas, por supuesto que también van a depender de estas localizaciones. El órgano que se va a ver más involucrado en esta eh, parasitosis es el hígado, pero también se han encontrado quistes hiatídicos en los pulmones, también en la pleura, en los riñones, también en el vaso, en los huesos, en la piel, también se han encontrado quistes hiatídicos en la musculatura y el corazón. ¿Ya? El músculo entonces estriado y el músculo cardíaco. El, el daño que provoca el quiste hiatídico cuando ya ha alcanzado ciertas dimensiones es un daño de tipo mecánico. Eh, Pueden haber complicaciones como que el quiste hiatídico se infecte. ¿Ya? También puede que el quiste hiatídico se calcifique y muera finalmente la larva en el interior. Y también reacciones inmunológicas dadas principalmente por la ruptura del quiste hiatídico y la liberación de todo el contenido dentro del quiste hiatídico que es bastante antigénico. Y antigénico de antígeno, por si acaso, no debe quedar ahí duda en eso. Y el tratamiento es esencialmente de tipo quirúrgico. Y también, por lo general, a pesar de que siempre se extraen de manera quirúrgica, las personas reciben tratamiento con medicamentos, que nuevamente está el albendazol y también el mebendazol, que como ya lo habíamos mencionado, ambos medicamentos, em, ambos medicamentos lo que hacen es inhibir la polimerización de los microtúbulos, por lo tanto, provocar parálisis en el parásito. Bueno, ¿cuáles van a ser las medidas de prevención para evitar la hidatidosis en, en el ser humano? Básicamente es la tenencia responsable de mascotas, que las mascotas estén principalmente los perros desparasitados, ¿ya? Para evitar la presencia de formas adultas en el intestino, ¿ya? Evitar el fecalismo, que es la forma en que el parásito ingresa dentro de nosotros, ¿ya? De tal manera que los huevos son las formas infectantes para la hidatidosis. De tal manera que ahí hay que prevenir todas formas de fecalismo, el lavado de manos es fundamental. em,
Y luego, ¿no es cierto?, evitar alimentar a los canes con vísceras crudas, para evitar que en los perros se desarrolle la enfermedad que conocemos como equinococosis. Y con esto entonces terminamos de revisar los parásitos de tipo Platel Minto y los cestos.